Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contamos cómo serán los próximos iMac en los que Apple ya está trabajando. Os mostraremos la nueva pantalla de Samsung que sale a la venta la próxima semana y que busca competir con la Studio Display. Hablaremos del futuro del Apple Watch Ultra y de los iPhone 15 Pro gracias a las filtraciones de esta semana y despediremos hablando de la nueva subida de precios del almacenamiento de iCloud y de una sorpresa que os desvelaré al final. Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a La Manzana Mordida y a un nuevo recopilatorio de noticias. Bueno, esta semana, como veis, tenemos titulares muy interesantes que comentar, pero antes me vais a permitir, como siempre, que le dé la bienvenida a los 52 nuevos suscriptores de La Manzana Mordida Plus. De verdad, muchísimas gracias, ahí estaréis viendo vuestro nombre en pantalla. De verdad, está siendo una locura lo de las últimas 2-3 semanas y por supuesto pues me gustaría recordar a todos que podéis visitar lamanzanamordida.com y suscribiros para poder acceder a todo el contenido extra que ofrecemos además de estos vídeos. Un podcast cada semana, cursos, acceso a nuestra comunidad de Telegram y sorteos. Precisamente ahora mismo estamos sorteando un MacBook Air de 15 pulgadas, así que si te suscribes podrás participar en él. Comenzamos con el repaso a las noticias y a ver, os cuento, Apple está en las primeras etapas de desarrollo de un nuevo iMac con una pantalla de más de 30 pulgadas. Que claro, esto vendría a ser el tamaño más grande de todos los iMac que ha vendido Apple hasta la fecha. No obstante, según las principales fuentes de esta noticia, este iMac de 30 pulgadas estaría aún lejos de lanzarse. Bueno, sugieren que podrían tardar al menos un año o dos en llegar al mercado, así que habrá que tener un poquito de paciencia. Ahora mismo ya sabéis que se está vendiendo el iMac de 24 pulgadas, al que ya, pues sí, le toca una renovación. A mí particularmente, tengo que decir que me gustó mucho, pero me cansé de esperar precisamente a esa posible renovación, ya que yo quería un modelo de más pulgadas y por eso al final me acabé comprando la pantalla LG, la cual seguramente ya habéis visto en algunos de mis vídeos. Ahora bien, si sois futuros compradores de un iMac, os puedo decir que se espera que se actualice este iMac de 24 pulgadas con un chip M3, el cual ya sabéis que todavía no ha sido anunciado y que, bueno, se anunciará previsiblemente a finales de este año. En cuanto al iMac, pues sí, podría también presentarse junto a este chip M3, ya sea a finales de este año o ser lanzado a principios del próximo. Y ojo, porque el chip M3, ya os lo hemos dicho, se espera que pase a un proceso de fabricación de 3 nanómetros para mejorar significativamente tanto el rendimiento como la eficiencia energética. Vamos a hablar de Samsung y, bueno, cosas relacionadas con ordenadores al fin y al cabo, porque, bueno, hemos hablado de un iMac, que es al fin y al cabo un ordenador pantalla, y vamos a hablar precisamente ahora de la nueva pantalla o el nuevo monitor de Samsung, el Viewfinity S9, el que viene a ser el rival directo de la Studio Display de Apple. Ya sabemos que se va a lanzar en Corea del Sur el 3 de julio por un precio equivalente a unos $1.300, si no he hecho mal la conversión. El Viewfinity S9 tiene las mismas especificaciones que el Studio Display, incluyendo el mismo tamaño de 27 pulgadas, resolución 5K, tasa de refresco de 60 Hz, brillo máximo de 600 nits, soporte para 1000 millones de colores y, bueno, no sé si me dejo algo. Bueno, también incluye una webcam integrada con, ojo, resolución 4K, por lo que ofrece más calidad que la que incluye el Studio Display. Esto también es un punto a tener en cuenta. Luego, a nivel de diseño no tiene mala pinta, ofrece un acabado mate y además un soporte ajustable en altura como características de serie. Claro, ya sabéis que la Studio Display cuesta $2.299 cuando se configura con estas opciones, por lo que el ahorro comprando la pantalla de Samsung podría ser de hasta $1.000. Y por último, este monitor también tiene una función llamada calibración inteligente que permite precisamente calibrarlo con la app SmartThings de Samsung. Solo tendríamos que apuntar la cámara de un iPhone o de un smartphone Galaxy al centro de la pantalla del Viewfinity S9 para poder calibrar los colores de este monitor. Esto, ya digo, es un proceso idéntico a la función de calibración que tenemos precisamente en las últimas versiones del Apple TV 4K. No recuerdo en qué vídeo, pero el otro día uno de vosotros me preguntó si habría una renovación del Apple Watch Ultra este año, y justo esta semana hemos sabido algo al respecto. Según el último informe de Mark Gurman en su newsletter Power On, Apple está preparando el lanzamiento de un
nuevo Apple Watch Ultra de segunda generación que se espera para septiembre, junto a un nuevo Apple Watch Series 9 y por supuesto también junto a los nuevos iPhone 15. Lo poco que sabemos sobre estos nuevos relojes son sus nomenclaturas internas, que serían N207, N208 y N120. Entiendo que uno se referirá al Apple Watch Series 9, otro al SE y otro al Apple Watch Ultra. Ahora bien, conociendo a Apple y no sé, lo estancada que se ha quedado en la evolución de sus relojes en los últimos años, porque bueno, ya estamos viendo cómo los últimos Apple Watch han ido evolucionando a cuentagotas, no esperaría una gran revolución en estos futuros Apple Watch, sobre todo en el Apple Watch Ultra. Posiblemente renueven el procesador, le den un poquito más de autonomía y poco más. A ver, también os digo, no estaría mal, o sea, que el Apple Watch Ultra es un reloj completamente nuevo, o sea, tampoco podemos pedirle revoluciones todos los años. Turno de hablar de los iPhone 15, y es que esta semana han sido reveladas unas fotografías que corresponderían a las fundas de los nuevos iPhone 15 Pro, y en estas ya se pueden ver algunos cambios en el diseño. Por ejemplo, el nuevo botón de acción, un puerto USB-C, una cámara más grande y un micrófono también más grande. Como ya os hemos contado en varios vídeos, el botón de acción reemplazaría al interruptor de silencio actual y bueno, serviría para activar o desactivar el modo silencio, así como también para realizar otras funciones como ejecutar atajos. Luego el puerto USB-C reemplazaría el puerto Lightning actual y bueno, por eso requiere un recorte más grande en la parte inferior de la funda. La cámara trasera tendría lentes más grandes y estaría situada en una protuberancia más gruesa, lo cual pues sí, podría indicar también mejoras en la calidad de imagen y en el zoom. Luego el micrófono trasero también sería más grande y por tanto también podría mejorar la captura de audio. Y los botones de encendido y volumen estarían ligeramente reposicionados hacia abajo, pero mantendrían el mismo tamaño que en el iPhone 14 Pro. No sé qué os parecen estos cambios, en cualquier caso os aconsejo que estéis muy atentos al canal porque se viene un vídeo sobre estos, así que si no estáis suscritos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y bueno, siento deciros que sí, Apple ha aumentado el precio del almacenamiento de iCloud Plus en varias regiones del mundo, incluyendo el Reino Unido, Escandinavia, Europa del Este, Oriente Medio y Sudamérica. A ver, todos sabéis que cada ID de Apple recibe 5 GB de almacenamiento gratuito en la nube, pero los usuarios podemos actualizar a un plan superior de pago, ¿vale? Lo que Apple llama iCloud Plus, para obtener ya sean 50, 200 o 2 teras de almacenamiento. Pues bien, el aumento de precio es de casi un 25%. En Reino Unido, ¿vale? Os lo voy a poner de ejemplo, el plan de 50 GB pasa de 0,79 libras a 0,99 al mes. El de 200 GB pasa de 2,49 a 2,99 libras y el plan de 2 teras de almacenamiento pasa de 6,99 libras a 8,99. Claro, estos aumentos al final son también similares en Dinamarca, en Suecia, Noruega, Polonia, Bulgaria, Rumanía, Turquía, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Tanzania, Sudáfrica, Colombia, Perú y Brasil. Creo que no me dejo ninguno. Los precios en los Estados Unidos, en Canadá y la Unión Europea, de momento, siguen siendo los mismos. Bueno, y vamos con la sorpresa que os guardaba para el final. A ver, para muchos a lo mejor no es gran cosa, pero bueno, os cuento. Y es que desde ya mismo podéis ver el primer episodio de la serie Silo de Apple TV Plus completamente gratis en Twitter. Silo es una adaptación de la novela homónima de Hugh Howey y que narra la historia de los 10.000 últimos habitantes del planeta que, bueno, se protegen del entorno tóxico y devastador de la superficie. Precisamente mañana, día 30 de junio, se emite el último episodio de... Bueno, no he visto la serie, no sé si será de la primera temporada o de la serie completa, pero bueno, Apple pues lo que quiere hacer para promocionar precisamente su servicio, aprovechando el final de la serie, es bueno, ofrecer este primer episodio completamente gratis para que todo el mundo pueda verlo si quiere. Y ojo porque es una de las series más populares de Apple TV Plus, tiene una puntuación de 8,4 en IMDb y un 93% en Rotten Tomatoes, así que, oye, echadle un ojo porque puede que a lo mejor os sorprenda.
Y hasta aquí el vídeo, amigos. Muchísimas gracias por llegar hasta el final y por supuesto ya sabéis que si os gusta nuestro contenido podéis dejar vuestro me gusta, vuestro comentario y vuestra suscripción si no estáis suscritos, que es totalmente gratis. Y también, ya de paso, pues me gustaría recordar que podéis visitar lamanzanamordida.com y suscribiros para poder acceder a todo el contenido extra que ofrecemos. Nos vemos muy pronto, si no pasa nada extraño, mañana mismo con más contenido aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.